Así en pie como estamos, los invito a ir al pasaje de la prédica del día de hoy. Lo vamos a encontrar en Proverbios 19, del versículo 24 al 29. Y dice la palabra del Señor. El perezoso mete su mano en el plato, y ni aun a su boca la llevará. Golpea al escarnecedor, y el ingenuo se volverá astuto, pero reprende al inteligente y ganará conocimiento. El que asalta a su padre y echa fuera a su madre es un hijo que trae vergüenza y desgracia. Cesa, hijo mío, de escuchar la instrucción y te desviarás de las palabras de sabiduría. El testigo perverso se burla de la justicia y la boca de los impíos esparce iniquidad. Los juicios están preparados para los escarnecedores y los azotes para la espalda de los necios. Vamos a orar. Señor, gracias por el regalo de poder alabarte. Venimos ante ti con gratitud porque tú permites que estemos aquí como un pueblo y más importante que ahora vengamos a tu palabra para estudiarla, para aprender de ti, Señor. Reconocemos que tu palabra es verdad, que es la fuente de la verdadera sabiduría que necesitamos para vivir de una manera que te honre. Y específicamente en este tema, Señor, nosotros confesamos que muchas veces nuestro corazón se inclina hacia la necedad, que con facilidad ignoramos tu instrucción, resistimos tu corrección y seguimos en nuestros propios caminos. Y por eso hoy necesitamos, anhelamos, oh Dios, que tú nos hables, que tu verdad nos confronte y que tu espíritu obre en nosotros. Te pedimos de una manera muy especial que prepare nuestros corazones para recibir tu palabra con humildad. Quita de nosotros toda dureza, todo orgullo, toda distracción. Danos un espíritu enseñable, danos un espíritu dispuesto a escuchar y más que todo, danos un espíritu para obedecerte. Te suplicamos que tu espíritu ilumine nuestra mente para entender tu palabra, para examinar nuestros corazones y para ser transformados por ti. De manera especial, si hay alguno aquí entre nosotros que aún no ha venido a Cristo, te suplicamos que hoy pueda escuchar tu llamado y encontrar en Cristo el perdón, la vida y la verdadera sabiduría. Así que te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pueden sentarse todos. Bienvenido una vez más a todos los que nos visitan. Estamos muy contentos de estar aquí. Estamos en Proverbios capítulo 19. Déjenme tratar de introducir brevemente el estudio. Yo creo que si hay algo que la vida nos enseña, y todo lo que tenemos ya ciertas edades aquí, lo podemos confirmar, esta es una de las verdades más profundas en la vida que podemos aprender. Las decisiones pequeñas traen consecuencias grandes. Las decisiones pequeñas traen consecuencias grandes. Muchas veces nosotros pensamos que los grandes problemas de la vida comienzan con grandes errores, pero la realidad es que con frecuencia es con cosas muy pequeñitas que comienzan. Descuidos que parecen inofensivos, actitudes que parecen insignificantes, hábitos que parecen ser temporales. Déjeme decirle, un pequeño descuido en el carácter puede convertirse en un patrón de vida. Un corazón que deja de escuchar la corrección puede comenzar y terminar en un corazón endurecido. Una actitud pequeña de indiferencia hacia la verdad puede terminar siendo una gran burla contra Dios. Y eso es precisamente lo que el libro de Proverbios quiere mostrarnos. Proverbios no es simplemente un libro de consejos prácticos. Este es un libro que nos enseña cómo funciona la vida, sobre todo bajo el gobierno moral de Dios. La sabiduría bíblica nos recuerda que nuestras decisiones
no ocurren en un vacío. Todo sucede por una razón. Y vivimos en un mundo que Dios creó. Y más que eso, que Dios gobierna. Hay un orden moral en este mundo que Dios ha establecido. Y eso no puede ser ignorado. Lo que sea que demos nuestro corazón, en este gobierno moral de Dios habrán consecuencias. Habrán consecuencias. Y en los versos que vamos a estudiar hoy, que hemos leído en Proverbios 19, hay algo muy importante que el autor inspirado nos explica. La idea es esta: cómo progresa la necedad en el corazón del hombre. Ese es el tema que yo quisiera que nos enfoquemos. ¿Cómo progresa la necedad? Es decir, el rechazo de Dios en el corazón nuestro. Hay una serie de imágenes aquí que describen todas esas expresiones de la necedad. Vamos a ver un perezoso que ni siquiera hace el esfuerzo por lo más mínimo y necesario en la vida, que es alimentarse. Vemos a un escarnecedor. ¿Saben lo que hace? Desprecia abiertamente la corrección. Vemos un hijo que no tiene ni siquiera la capacidad de honrar a su padre y a su madre. Vemos a un hombre que abandona la instrucción. Vemos a un testigo falso que distorsiona la verdad. Vemos a un burlador que finalmente enfrenta el juicio de Dios. Y cada uno de esos textos son como una ventana que nos permite ver cómo esa necedad, esa dureza de corazón avanza en el corazón. Lo que comienza con un descuido termina en una rebelión. Lo que comienza con una indiferencia termina en un gran juicio. Y por eso es que este pasaje es una gran advertencia. Al mismo tiempo, es una invitación. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere impartir su sabiduría. Lo que necesitamos es un corazón humilde para poder recibir eso. Entonces, ¿por qué la sabiduría bíblica es tan necesaria? ¿Por qué debemos vivir así? Ustedes saben, tenemos un buen tiempo ya estudiando el libro de Proverbios y hemos titulado esta serie La sabiduría del Señor para mi día a día. Hoy vamos a concluir el capítulo 19 desde los versos 24 al 29. Hemos titulado esta exposición Cuando el corazón rechaza la sabiduría. Estas son las preguntas que a mí me gustaría responder. ¿Estamos caminando en la sabiduría de Dios? ¿O estamos permitiendo algunas pequeñas actitudes de necedad en nuestro corazón? Y yo quisiera exponerlo bajo 6 advertencias. Son 6 versículos en la porción que hemos leído y lo voy a poner como 6 advertencias que el autor inspirado nos da para que podamos combatir la necedad. La primera es en el verso 24 y he titulado este punto La pereza del necio. La pereza del necio. Lo primero que el autor inspirado ilustra de la necedad es esta: es perezoso. Es perezoso. Dice el verso 24. El perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. Esto es impresionante. Esto es muy impresionante. El proverbio aquí es una figura deliberadamente exagerada. Eso es muy común, sobre todo en la sabiduría hebrea. El texto presenta una escena cotidiana de una comida comunitaria. En el mundo antiguo, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad, mi esposa y yo fuimos en un viaje misionero a Marruecos y vimos esto. Es común cuando usted va a comer en esos sitios, eso no es de que tú tienes tu mesa con tu cubierto, tu plato aparte, eso no es así. La gente se sienta, de hecho, en el suelo, está el plato ahí adelante y todo el mundo mete la mano y come. A los que son muy quiquiñosos aquí, no vayan a Marruecos, porque se van a morir, porque es así que comen. Ellos se sientan y tú metes la mano, come, mete la mano. La escena, entonces,
el autor inspirado la usa para ilustrar la pereza. Oigan esto, lo que es pereza. Introduce la mano en el plato. Tiene comida ya disponible, pero es incapaz de llevársela a la boca. Es demasiado esfuerzo eso. La exageración busca provocar una reacción en nosotros, asombro, incluso humor. ¿Saben por qué? Para mostrar lo absurdo que es eso. Lo absurdo que es la pereza. El sabio presenta al perezoso, Salomón inspirado, como alguien que ni siquiera es capaz de realizar el esfuerzo humano necesario para poder sostener su vida. Esta palabra, perezoso, es muy común en Proverbios, en el libro de Proverbios. En el original aparece muchas veces. Y no describe simplemente a alguien que está cansado, a alguien que necesita un momentito, sino es una persona que intencionalmente evita el esfuerzo. Es una persona que posterga responsabilidades. Es una persona que vive controlado por la comodidad. Y la Biblia no presenta eso como algo muy bueno. Déjenme dar algunas ideas de ejemplos en Proverbios, sobre todo, donde aparece la palabra perezoso. El perezoso ama dormir. Dice Proverbios 6, versos 9 al 10, ¿hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de vomitar, un poco de cruzar las manos para descansar. ¿Están entendiendo la idea? Es una persona que siempre está recostado. No solamente eso, aparece la palabra pereza asociado a evitar el trabajo. Evitar el trabajo. Proverbios 10, verso 4 dice, pobre es el que trabaja con mano diligente, pero la mano de los diligentes enriquece. ¿Usted ha visto esto? Que hay gente que le dicen, tú puedes buscarme aquello. Señores, lo estamos viendo, o sea, estamos hablando de metros. Y la persona dice, ay, yo voy a tener que pararme. ¿Usted no ha visto eso? Es de ti que estoy hablando algunas veces. No solamente eso, señores, otra cosa. El perezoso tiene una creatividad impresionante para inventar excusas. Dice Proverbio 22:13. Escuchen este. Proverbio 22:13. El perezoso dice, hay un león afuera. Seré muerto en las calles. ¿Usted puede creer eso? Es interesante cómo funciona la mente del perezoso. Para no trabajar, puede inventar los peligros más improbables. Yo estaba estudiando y dije, eso va a sonar como demasiado fuerte. Déjenme aterrizarlo en Florida, en el sur de la Florida. ¿Cómo se ve eso aquí? Bueno, alguien va a decir, ay, yo no puedo salir a trabajar. Hay demasiado tráfico. Va a llover. Además, puede ser que me salga un cocodrilo, lo cual es verdad. Pero el perezoso siempre encuentra una excusa creativa. Y el problema no es que haya un león afuera. El problema es que hay pereza adentro. Hay pereza adentro. Otra cosa, Proverbio presenta al perezoso como alguien que quiere resultado, pero sin ningún esfuerzo. Sin ningún esfuerzo. Dice Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea mucho, pero nada consigue. Sin embargo, el alma de los diligentes queda satisfecha. ¿Usted ha visto gente hablando? Que uno diría, ese puede ser presidente de los Estados Unidos. Él habla, pero cuando usted ve la realidad, nada consigue. Habla mucho y hace poco. Por tanto, el perezoso no es simplemente una persona inactiva. Es alguien cuya actitud revela un problema de carácter. Revela un problema de sabiduría.
Yo recuerdo pequeño que mi mamá, que no fue a ninguna escuela ni se especializó en nada de esto, cuando ella decía, hiciste las tareas de la escuela o hiciste tal cosa, y yo venía con mi creatividad, ahí no había espacio para creatividad. Es o tú vas o yo te doy. Usualmente había algo cerca. Entonces, no inventes excusas. Es mejor hacerlo. Pero hay una dimensión espiritual de esa pereza. La Biblia presenta la pereza no solo como un tema de productividad, de eficiencia, sino como un problema espiritual. La pereza refleja un corazón que no valora el tiempo que Dios da. No aprecia los recursos que Dios provee. No asume las responsabilidades que Dios asigna. Pero el trabajo mismo fue establecido por Dios en la creación. Dios lo hizo así. Dice Génesis capítulo 2, verso 15. El Señor Dios tomó al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios, el creador, encontró bueno. ¿Saben qué, hermanos? El trabajo es bueno. El trabajo es honroso. El trabajo es digno. El trabajo exalta a Dios. Por eso, cuando decimos pereza, el punto no es simplemente ineficiencia. Es una distorsión del propósito de Dios para la vida. Y aunque aquí está muy enfocado a un tema de trabajo continuo, tiene su implicación en el espiritual. La pereza nos da a descuidar la vida de oración. La pereza nos lleva a descuidar la lectura de la palabra. La pereza nos lleva a bajar en esa disciplina de los medios de gracia, al crecimiento de la santidad. Y el Nuevo Testamento aprueba esa realidad y advierte de ese peligro. Dice Hebreos capítulo 6, verso 12, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. La vida cristiana no es para vagos. La vida cristiana no es para gente perezosa. Uno de los problemas en esta generación es que hemos elevado las emociones a unos niveles que Dios nunca la diseñó así. Hay gente que para todo consulta sus emociones. Hay una pregunta que uno le dice a alguien, ¿y qué pasó con esto? Ay, pastor, es que yo no lo sentía. ¿Y por qué tú no fuiste? Es que yo no me sentía. Como yo he dicho varias veces aquí, imagínate en tu trabajo, que es lunes, 10 de la mañana, y llama el jefe. Y te dice, pasó un accidente, tú te enfermo. No, yo estoy bien. ¿Y por qué tú no estás en la oficina? Es que yo no me siento hoy de ir. ¿Qué tú crees que te va a pasar? A menos que tu papá sea el dueño de la empresa. Y aún así a veces te van a despedir, hermano, porque eso no es cuestión de que si tú sientes. Entonces, parte de los problemas en la vida hoy en día es que todos nosotros, por si sentimos, no sentimos. ¿Saben que hay veces que tú no vas a sentir orar? ¿Sabes que hay veces que no vas a tener deseo de leer la Biblia? ¿Tú sabes que habrán veces que no tendrás deseo ni de venir a la iglesia? ¿Y qué tú vas a hacer con eso? La vida no está diseñada para que tú vivas por deseos. Hay deberes en la vida. Y ese es el punto. Hay un contraste de esa persona perezosa con el diligente. El contraste no puede ser más grande. Proverbios 22, 29 dice, ¿has visto a un hombre diligente en su trabajo? Delante de los reyes estará. Eso lo dice Proverbios, inspirado por Dios. Una persona diligente. Obviamente hay injusticia en la vida, todo eso es verdad. El punto es este. Si tú te rindes a Dios y pones los dones que Dios te ha dado en operación, usualmente eso conlleva una vida de crecer. ¿Saben lo que refleja esa diligencia? Refleja responsabilidad. Refleja sabiduría.
refleja temor de Dios. Una persona diligente ve que cada tarea es una oportunidad para honrar a Dios. Y el libro de Proverbios presenta la pereza como una necedad porque tratas de vivir sin considerar las consecuencias. El sabio toma todo eso en cuenta y actúa con sabiduría. El perezoso ignora la realidad. Me llamó la atención buscando en el idioma original, en hebreo, en Proverbio, cuando aparece la palabra pereza. Y me encontré con Proverbios 24. Yo se lo voy a leer. Oigan cómo dice Proverbios 24. El perezoso no ara en el otoño. Busca pues en la siega y no tiene nada. ¿Saben lo que significa eso? No vive bajo la realidad. Algunos de ustedes saben, nosotros, mi esposa y yo y mi familia vivimos 11 años en Minnesota. Minnesota es el estado más frío de Estados Unidos. El invierno allá son casi 7 meses. Y las temperaturas son 40 menos 0. Aquí en Florida ustedes no tienen, ni que yo se lo explique, ustedes van a entender. Porque aquí cuando estamos en 50, ustedes están volviendo locos, con muchísimo. Usted se imagina, bájele 80 como está ahora y después bájele 40 más. ¿Saben qué cultura desarrollan esa gente allá? Los 2 o 3 meses que hay, que ellos le llaman verano, pero el verano de Minnesota es el invierno de aquí. Ellos tienen que prepararse para el invierno que viene. Eso es una cosa tan impresionante que hasta el sistema de construcción es diferente. Por ejemplo, los ingenieros, si van a hacer una obra, ellos hacen el cascarón por fuera primero. Y luego entran calefacción adentro para poder trabajar en el invierno adentro. Porque nadie resiste fuera la temperatura. ¿Saben cómo se llama eso? Sabiduría. Entonces, si tú hoy no prevés para mañana, te va a pasar como ese perezoso que va y no hay nada. ¿De dónde va a haber? Si no hiciste nada. Entonces, un perezoso, él no piensa en el futuro. Él vive dominado por el presente. La diligencia, en cambio, refleja sabiduría, responsabilidad, temor de Dios. El sabio entiende en cada tarea, por pequeña que sea, es una oportunidad para glorificar al Señor. Decía el pastor John Piper, hablando sobre esto, yo cito sus palabras aquí, dice, la pereza es una forma de incredulidad, porque no confían que el trabajo diligente glorifica a Dios. El trabajo diligente glorifica a Dios. Primera advertencia de la necedad, la pereza. En segundo lugar, hay una disciplina que se aplica, que debemos entender. Dice el verso 25, golpea al insolente y el ingenuo se volverá astuto, pero reprende al que tiene inteligencia y ganará conocimiento. ¿Saben que la manera como Dios trabaja es que la corrección revela el estado del corazón? En Proverbios se muestra cómo diferentes personas responden de manera distinta a la corrección. Hay 3 personajes aquí que a mí me encantaría destacar. Primero está el escarnecedor, el insolente. Representa el nivel más profundo de necedad. No solo ignora la sabiduría, sino que la desprecia, se burla de ella. Esto es el doctorado en necedad. Desprecia eso. Es una persona arrogante. Es una persona que rechaza la autoridad. Es una persona que ridiculiza la corrección. Por ejemplo, ese personaje escarnecedor e insolente aparece en Proverbios 21, 24. Oigan cómo dice. Altivo, arrogante y escarnecedor son los nombres del que obra con orgullo insolente. Yo no sé si ese versículo está en tu Biblia, pero en la mía está. Usted no quisiera estar en esa lista. ¿Saben la base de todos esos nombres? Obra con orgullo. Ahí está el problema. Yo no creo que es exagerado decir que el cáncer
en nuestra presente generación se llama el orgullo. Nos creemos más fuertes de lo que somos, más inteligentes de lo que somos, más competentes de lo que somos. De hecho, hasta más parecido y buenomoso de lo que somos. Yo a veces me veo en el espejo, yo digo, ¿y cómo es que la morena no se derrite cuando ella me ve? Ella sigue como si no fuera nada. Parece que el problema lo tengo yo. Sí, pero tú te estás riendo, pero es de ti que yo estoy hablando. En algún momento eso te toca a ti. Pero es el nivel más alto de la necedad y está sustentada por el orgullo. Escuche esto, hermano y amigo. Por la dureza de nuestro corazón es que sucede esto. En el caso de un escarnecedor que está elevado a lo más alto de la necedad, por la dureza de su corazón, él rara vez responde bien cuando es corregido. Muy rara vez. Por eso el proverbio habla de consecuencias severas. No estamos hablando de violencia arbitraria, sino de reconocer cuando la necedad se arraiga profundamente, las consecuencias visibles pueden ser necesarias. El punto del texto es este: la forma en que una persona responde a la corrección revela el estado de su corazón. Hay gente que para poder rendirse hay que humillarlos. Y Dios lo hace. Eso no tiene nada de sabiduría. Tú no quisieras estar en esa posición. Hay gente que literalmente, aunque no lo verbalizan, ellos compiten con Dios. Eso es grave. Ese es uno de los personajes aquí. El otro es el simple. Proverbios habla mucho de la simpleza. Yo creo que ese es otro de los grandes males. ¿Saben cuál es el problema de nosotros a veces? Que somos muy simples. El simple todo lo cree. El simple todo le parece. Yo tengo un problema con algunas personas, hermanos, que ellos a todo le llaman bendición. Y a mí no me dan los números. Ellos dicen, me saqué la loto. Digo, yo espero que eso no sea el caso suyo. ¡Qué bendición! Perdí en un negocio un dinero. ¡Qué bendición! Me mudé desde que yo... ¡Ay, qué bendición! Me cambian de empleo ahora. Y ahora me mandaron para no sé dónde. ¡Qué bendición! Y todo es una bendición. Y yo digo, eso no es verdad. Bendición es todo aquello que te acerque a Dios. Si a ti te aumentan el sueldo y te mandan a un puesto que tú no puedas congregarte, no puedas tener tiempo con tu esposa, no puedas tener tiempo con tus hijos, ¿qué bendición es que tú me estás hablando? Entonces el simple es ese. El simple no necesariamente es rebelde. Ven ustedes, primero está el escarnecedor. Ese es rebelde, burla. El simple, en cambio, es más bien una persona ingenua, una persona inexperta, que necesita ser formada. Cuando un simple observa la disciplina aplicada al escarnecedor, él aprende. Usted ha escuchado un refrán que dice, cuando tú veas la casa del vecino en fuego, ¿qué le dice? Trata de recogerte tú. Entonces hay gente que aprende rápido. Hay gente que ve y no hay que gastar mucho tiempo. Esto muestra un principio importante. La disciplina tiene un efecto pedagógico, indirectamente. La corrección visible puede enseñar a aquellos que observan. De hecho, cuando nosotros estudiamos la ley de Israel, ese principio se repetía con frecuencia. Muchas veces en la Biblia dice, y todo Israel oirá y temerá. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Yo veo lo que le pasó a aquel y yo me recojo. Esa es la idea, aprendo. Las consecuencias del pecado servían como advertencia para otro. Por eso la disciplina no solo corrige al culpable, también protege y educa a otros. La corrección educa. Está el escarnecedor, que es el nivel más alto de necedad.
Está el simple, que es una persona que todo lo cree. Y también Proverbio destaca el sabio. El personaje del sabio. Ese es uno que crece rápidamente. Y la clave es, recibe la corrección. A diferencia del escarnecedor, el sabio no necesita castigo severo. Aprende rápido. El texto dice, reprende al entendido, al sabio, y ganará conocimiento. Dice el texto nuestro aquí. El sabio recibe la corrección con humildad, no se ofende y aprende. Dice Proverbios capítulo 9, versos 8 y 9. No reprendas al insolente, eso es lo igual que el escarnecedor, para que no te aborrezca. Reprende al sabio y te amará. Da instrucción al sabio y será aún más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. La diferencia entre un sabio y un necio no está en que uno nunca se equivoca. La diferencia es que responde rápido. Recibe la corrección. ¿Saben qué? Ese es el problema que muchos de nosotros tenemos. Algunos de nosotros somos complicaditos cuando hay que llamarle la atención. Yo recuerdo a mi papá, cuando yo era pequeño, que no era fácil. Él me decía, mi hijo, tú eres como un erizo. Y yo, ¿cómo así? Dice, un erizo es un animal en el mar que es una bola redonda, llena de espinas. Por donde quiera que tú metas la mano, te va a punchar. Son 360 grados. Así habemos algunos. Hay gente que para usted señalarle una falta, usted tiene que ayunar. Usted tiene que pensarlo muchas veces. Porque usted sabe que va a haber un problema. Porque no hay manera que de decirle algo que la persona no se... Eso no es humildad. Eso no es humildad. Nosotros debemos ser gente que cuando nos digan lo que sea, yo digo, pero poco me dijo, para lo que pudiera decirme. Porque si Dios nos saca el récord que Él tiene de nosotros y lo publica en las redes sociales, nos quedamos sin amigos, sin familiares, sin vecinos. Entonces, hermano, nosotros debemos ser más humildes. Eso es sabiduría. Hasta un niño debe sentirse animado en decir lo que tiene que decirnos. Es bueno que nos corrijan. Es bueno ser exhortado. ¿Cómo respondemos nosotros a la corrección? Eso es lo que va a decir que tan sabios y humildes somos. Nosotros podemos saber mucha Biblia. Tener, qué sé yo, cuántos años en la vida de fe, eso no dice nada. Eso no tiene nada que ver con esto. ¿Cómo respondes a la corrección? ¿Saben qué? La disciplina, la corrección es un acto de amor. Dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina. Al que ama, Dios lo va a disciplinar. Si tú haces lo que te da la gana y vives como si no pasara nada y te sale con la tuya, eso no es nada bueno. Porque Dios se mete contigo. Dios al que ama lo corrige, tiene un propósito redentor. ¿Saben cuál es la idea? Que Dios nos muestra el error. Nos da oportunidad de corregir el rumbo. Tiene la oportunidad de formar un carácter. Por eso la vida de un cristiano, esas correcciones no deben verse como un acto de dureza. Es un medio de gracia que Dios usó para formar corazones sabios y proteger a su pueblo. Yo, de nuevo, hablando de mi vida y de mi historia, me crié, sobre todo mi mamá, era una mujer muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Y yo decía, pero mi mamá no me ama. Mi mamá todo se lo toma, aunque lo hace en amor, pero no me suelta esa mujer. Yo recuerdo que yo entré a la universidad y mi mamá no me daba oportunidad de nada. ¿Ustedes saben lo que significa de nada?
Una muchachita que quizá yo le estaba tirando los ojos. Y decía, esa muchacha no te conviene. Óiganme esto. Que yo quería salir y volver a la hora a las 10 de la noche. Tú estás aquí. Y no me dieron llave de la casa hasta que yo me casé con la morena. Ustedes pueden creer que la morena fue mi única novia. Y la única mujer que he conocido sexualmente. Pero eso no tiene nada que ver conmigo. Yo no lo hice porque no me dejaron. Mi mamá no se tomó vacaciones, esa mujer. Saben que a veces nos disgusta que nos corrijan. Y estoy hablando a los jóvenes aquí también. Los padres que aman se meten con tu vida. Los pastores que aman se meten con tu vida. Porque el amor prohíbe el silencio. Si te amo, tengo que enfrentarte. Porque no vas bien. Hay que reencaminarte. Hay que hablarte. Todo lo que sea necesario. Oigan entonces la advertencia. Primero, necedad está asociada a pereza. Lo segundo, no responde bien a la corrección. En tercer lugar, la rebelión que deshonra el hogar y los padres. Verso 26. El que asalta a su padre y echa fuera a su madre es un hijo que trae vergüenza y desgracia. Este no es un tema muy popular en esta generación. Pero es interesante cómo Dios funciona. La familia es el primer lugar donde se forma la sabiduría. Uno de los grandes problemas en esta generación es que los papás creen que los profesores en la escuela deben formar el carácter de los hijos. Eso no se delega. Los profesores le enseñan a leer y a escribir. Le enseñan matemáticas, pero nos toca a nosotros, los padres, enseñarle buenos modales a esos muchachos. Honestidad, carácter. Entonces ahora todo el mundo se queja de los profesores. ¿Y quién te ha dicho a ti que el profesor es responsable de eso? Entonces los papás mandan a los hijos a la escuela y están viendo televisión. Eso no funciona así. No nos tomemos vacaciones antes de tiempo. Esos muchachos hay que criarlos. Y eso nos toca a nosotros. El libro de Proverbios presenta a la familia como el primer contexto donde se forma el carácter. Es en ese hogar donde se forma la sabiduría. Desde un inicio el libro exhorta a los hijos a escuchar la instrucción de su padre. Proverbios capítulo 1 verso 8, o sea, empezando Proverbios. Salomón diciendo, esto lo escribí para hacer sabio al sencillo. ¿Saben lo que dice en Proverbios 1:8? Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Escucha eso, el diseño de Dios. La familia es el lugar donde se transmiten valores fundamentales. Hay que enseñar del carácter de Dios, hay que enseñar de la fe, hay que enseñar de sabiduría. Por eso, cuando un hijo desprecia a los padres, Proverbios lo presenta como una señal muy grave de necedad moral. Entonces no hay que ser muy entendido para saber por qué estamos como estamos hoy en día. A veces yo escucho a algunos hijos hablándole a los padres como si fueran compañeros de escuela, como si fueran amigos. Y una de las cosas que se ha perdido en la generación donde nos criaron a nosotros es que eso era impensable. Alzarle la voz a tu papá o a tu mamá, tú no querías ver lo que pasaba ahí. Y no solamente era tu padre directo, a todo adulto envuelto a tu vida. Yo me crié en una comunidad donde yo tenía como 17 padres y todos tenían derecho. Un profesor, faltarle respeto a un profesor, eso era impensable. El versículo utiliza dos expresiones muy fuertes. Dice primero, maltrata a su padre y ahuyenta a su madre. Y maltratar al padre no significa solamente faltarle respeto.
implica causarle daño real, ya sea económico, emocional o social. Y eso pudiera suceder cuando un hijo, por ejemplo, desperdicia una herencia. Cuando un hijo descuida el cuidado de su padre cuando están en la vejez. O actuar de manera que destruía el honor familiar. Ahuyentar a la madre en el tiempo antiguo describe a un hijo que abandona a su madre, no la toma en cuenta, la deja sin protección. En el mundo antiguo, sobre todo, esto era especialmente grave, porque las madres viudas dependían en gran medida del cuidado de sus hijos. Y este comportamiento refleja una profunda ingratitud, una gran rebelión con el orden establecido por Dios. La Escritura muestra que muchas veces la rebeldía que hay contra los padres es un reflejo de una rebeldía mayor del corazón. Es una rebeldía contra Dios. Es una rebeldía contra su autoridad. En un momento histórico, cuando el apóstol Pablo quería instruir a la iglesia de los peligros en el evangelio alrededor, él hablaba de esto. Miren, por ejemplo, Romanos capítulo 1, verso 30. Romanos capítulo 1, verso 30 dice: están llenos de toda injusticia, de maldad, de avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, distractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo y por si acaso desobedientes a los padres también. ¿Ustedes entienden en qué categoría es que presentan esto? Y esa es la realidad de lo que estamos observando hoy. Voy a decirle, honrar a los padres preserva el orden que Dios diseñó en su gobierno. Proverbio afirma que el hijo que actúa de esta manera trae vergüenza, trae oprobio. Eso en el tiempo antiguo significa una deshonra pública para ese hogar. Por eso es que se explica tanto la importancia del quinto mandamiento. Cuando Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y en realidad, en el Nuevo Testamento, cuando se cita eso, dice, porque ese es el primer mandamiento con promesa. ¿Saben lo que significa eso? Si usted toma los 10 mandamientos, amarás al Señor tu Dios, y va uno a uno, en ninguno se promete nada. Cuando llega el quinto mandamiento, que dice, honra a tu padre y a tu madre, es que Dios insertó una promesa, dice, para que te vaya bien, para que se alarguen tus días sobre la tierra. ¿Quieres una vida dentro de lo común que pueda ser estable, abundante? Cuida mucho lo que tú haces con tu padre. Dice Dios. Dice Dios. Y eso de honrar, ¿qué significa? Hay un respeto a la autoridad que Dios le ha dado a ellos. Otra cosa, gratitud. Yo me asombro de la generación tan desagradecida que hay hoy. Los padres traen alimento y algunos hijos dicen, no me gusta, está muy salado. Yo recuerdo una vez a mí, señores, yo espero que ustedes me sigan amando cuando yo les cuento todas estas cosas. Yo recuerdo, yo vengo de un hogar humilde. Y una vez estamos en el almuerzo y hay espaguetis. Yo no sé si alguno aquí, yo no estoy hablando de ese espagueti fino que usted se come, espagueti. Entonces yo dije en el almuerzo, que era la unión familiar en mi casa, yo no quiero espagueti. Así, con este gesto. No quiero espagueti. Y mi papá dijo, ¿qué fue lo que él dijo? Porque yo estaba en la mesa y yo como que no oigo bien. Que no quiero espagueti. Pero tú eres alérgico a algo. No quiero espagueti. Y mi papá dijo, tú tienes que ser agradecido.
y le dijo un secreto a mi mamá que me preocupó. Pero lo que él le dijo fue esto: él va a comer espagueti. Entonces se terminó el almuerzo, mis 3 hermanos se fueron a jugar y mi papá me dijo: no te paras de ahí hasta que te comas los espaguetis. Y yo, con más vergüenza, orgullo, de lo que usted quiera, me truje los espaguetis, así como para salir de eso. Noche, todo el mundo tenía, en Dominicana decimos, los 3 golpes. Es un asunto de plátano, un mangú que tiene queso, tiene salami. Todos mis hermanos con eso y yo, espagueti. Y yo digo, pero es un error. Mi mamá me dijo, es una orden del líder. Desayuno al otro día, mis hermanos tenían pan, queso, yo espagueti. Espagueti en el desayuno. Cuando íbamos por el día 3, me encantaban los espaguetis. Hasta el día de hoy. ¿Cuál es el problema? Hermanos, si estamos criando a los muchachos con mucha ñoñería hoy en día, yo creo que estamos exagerando. Nosotros como hijos debemos cultivar gratitud hacia ellos. Debemos ser mucho más agradecidos. Y en la medida en que envejecen, hay que cuidarlos. Hay una responsabilidad. Lo que tenemos, Padre, en la vejez es nuestra responsabilidad, cuidarlos. Eso no es del gobierno, eso es de nosotros. Ellos lo dieron todo por nosotros. Hay que cuidarlos. Eso es parte de lo que es sabiduría. Jesús mismo reprendió a los fariseos porque usaban mucha excusa para evitar eso. Entonces, cuando la necedad está en el corazón, ese orden se rompe. El resultado es dolor, vergüenza, destrucción familiar. Por eso el proverbio insiste que la sabiduría produce gozo en el hogar, mientras que la necedad produce tristeza. Dice Proverbio 17:25, el hijo necio, es pesar para su padre, es amargura para el que le dio a luz. Pesar para el padre. Señor, a mí se me ha ido el tiempo. Y para que allá no se cansen de hacerme señas ahorita, más que un cache, déjenme yo saltar eso y vamos a ver cómo terminaríamos esto después entre el pastor Michael y yo. ¿Qué aprendemos de aquí, hermanos? ¿Qué aprendemos de aquí? Después de considerar estas 3 advertencias hasta ahora: pereza, disciplina que no respondemos bien, rebelión que deshonra el hogar porque no respetamos ni padre ni madre. Entonces, la pregunta que debemos hacernos no es solamente qué dice el texto. La pregunta es qué nos está diciendo Dios a cada uno de nosotros. Y el pasaje nos enfrenta con varias áreas prácticas en nuestras vidas. Entonces, yo creo que el llamado es, debemos examinar nuestros corazones. Y Dios dice, trata de abandonar la necedad. Una de las cosas que vemos es que la necedad no es un accidente, eso no viene de un día para otro. Es un patrón que desarrollamos. Como decíamos, eso comienza con actitudes pequeñas que parecen inofensivas. Pereza, descuido espiritual, resistencia a la corrección. Por eso decimos, debemos examinarnos con honestidad. Nosotros debemos preguntarnos, ¿hay áreas en nuestra vida donde estamos siendo negligentes en algún lado? Esa es una pregunta honesta. ¿Hay áreas donde estamos ignorando la instrucción de Dios? ¿Hay actitudes en nuestro corazón que revelan orgullo o revelan dureza? Y el propósito de esas preguntas no es producir culpa sin esperanza, sino llevarnos al arrepentimiento. Cuando Dios nos muestra una área de necesidad en nuestra vida, es una oportunidad que nos está dando, porque quiere bendecirnos. El camino a la sabiduría comienza cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios. Cuando nosotros
dejamos que la palabra nos confronte, dejamos que la palabra nos transforme en el corazón, entonces, hermanos, necesitamos humildad. ¿Cómo respondemos cuando Dios nos corrige? Esa es una de las preguntas más importantes hoy. Y Dios tiene muchos medios para hacerlo. Uno es la predicación de la palabra. A veces la exhortación de un hermano en la fe. Señor, a veces la circunstancia en la vida, Dios te está mostrando de miles de maneras que no vas bien. ¿Cómo respondemos a eso? ¿Qué tan sabios somos para verle? Cuando no somos humildes en recibir eso, el carácter nuestro comienza a deformarse. Porque Dios no nos corrige para destruirnos, sino para transformarnos. Dios está en la tarea de formarnos a su imagen. Y alguno quizá pudiera escuchar esto y sentirse abrumado, porque quizás ve en su corazón muchas de estas cosas, pero Dios también es un Dios que muestra misericordia. La Biblia no solo advierte sobre el peligro de la necedad, también nos muestra el camino de la salvación. Por eso todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos caminado por ahí, por esa necedad. En algún momento de la vida, todos nosotros hemos ignorado la voz de Dios. En algún momento de la vida, todos hemos seguido nuestra propia opinión. Pero Dios, en su gracia, nos dio a Jesucristo. Cristo vino precisamente para rescatar a los necios que reconocen su necedad de salvación. Cuando el apóstol Pablo habla de Cristo, dice sabiduría de Dios. Cristo es nuestra sabiduría. Donde nosotros hemos vivido en necedad, Cristo es una perfecta sabiduría. Vivió perfectamente. Donde nosotros hemos pecado, Cristo vivió en perfecta obediencia. En la cruz, Jesús llevó el juicio que todos nosotros merecíamos. Por eso las buenas nuevas, el Evangelio nos invita a algo maravilloso. Dejar el camino de la necedad y venir a Cristo. Esa es la invitación de Dios para ti. Tal vez has estado caminando lejos de Dios. Quizás has ignorado su voz. Quizás has resistido su corrección. Quizás tú has intentado vivir la vida a tu manera. Y Dios te dice hoy, vuelve, ven. Quiero bendecirte. El camino de la sabiduría comienza respondiendo con humildad a lo que Dios te habla. Busca de Dios. Reconoce tu necesidad de Dios. Dios te está llamando, cambia, arrepiéntete de esa manera de vivir. Ve, instrúyete en la verdad que te dará sabiduría. La verdadera sabiduría comienza cuando dejamos de confiar tanto en nosotros mismos y cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Y la promesa de Dios es maravillosa. Quien viene a Cristo encuentra perdón. Quien viene a Cristo encuentra una nueva vida. Quien viene a Cristo encuentra un nuevo camino de sabiduría. Por eso decimos, la invitación hoy es clara. La invitación es sencilla. No sigas caminando en la necedad. No ignores la voz de Dios. No resistas su llamado. Ven a Jesús, porque en Él encuentra la sabiduría que va a cambiar tu corazón, que va a restaurar tu vida, que va a conducir al camino de la vida eterna. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por la palabra que hemos escuchado hoy. Gracias porque en ella encontramos sabiduría, corrección, dirección para nuestras vidas. Reconocemos delante de ti, Señor, que muchas veces nuestro corazón se inclina a la necedad, hacia el descuido, a la pereza, a la resistencia a tu instrucción. Señor, te pedimos por esto que hemos escuchado hoy, que no quede solo en nuestro entendimiento, sino que
descienda a lo profundo del corazón. Ayúdanos a examinarnos con honestidad delante de ti, a reconocer aquellas áreas donde necesitamos arrepentirnos y buscar tu sabiduría para caminar mejor en esta vida. Danos ese corazón humilde, danos ese corazón enseñable, dispuesto a recibir tu corrección, a obedecer tu verdad. Líbranos del orgullo, Señor, de ese orgullo que se resiste a tu voz, y enséñanos a vivir cada día más en tu temor. Te pedimos, Señor, que por tu Espíritu Santo tú nos fortalezca para vivir de acuerdo a tu palabra, para amar más la verdad, para honrarte en nuestras decisiones, para reflejar tu sabiduría en nuestra manera de vivir. Y si hay alguno aquí entre nosotros, Señor, que aún no ha venido a ti, que hoy pueda escuchar tu llamado, que hoy pueda tener un encuentro en Cristo para perdón, gracia, para una vida nueva. Encomendamos, Señor, nuestras vidas en tus manos y te damos gracias, porque tu palabra siempre cumple el propósito por el cual los envías. Y te bendecimos y damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.